A continuación, tengo el honor de presentar a la doctora Nadia Franco, justamente que nos va a comentar sobre este tema tan interesante que es respecto a la antijuridicidad. La doctora Nadia Noemí Franco Bazán es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá. Es especialista en estudios criminológicos del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá. Cuenta con un posgrado en docencia superior de la Universidad Latina de Panamá. Es máster en práctica jurídica de la Universidad de Salamanca. También tiene una maestría en Derecho en énfasis en Derecho Penal de la ULACIT. Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Americana de Panamá. También cuenta con posgrado en Derecho Procesal Penal con mención en principios, garantías y reglas constitucionales en el sistema acusatorio del INEG. Este tenor se encuentra culminando la tesis de maestría en estudios criminológicos en el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá y actualmente es catedrática en Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas del Centro Regional Universitario de San Miguelito y coordinadora de la maestría en Derecho con especialización en Derecho Penal en el mismo centro. Por último, funge como presidente del Centro Internacional de Formación e Investigación Jurídica de Centroamérica, CIFIEJ Centroamericana. Este es el impresionante currículum de nuestra estimada invitada y por supuesto ponente de este tema, la doctora Nadia Franco. Le quiero remitir un cordial saludo desde esta ciudad de Quito, Ecuador. ¿Cómo está, estimada doctora? Muy buenas tardes. Feliz tarde a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. No, el Me gusto iba, es total nuestro, doctor. Es un honor sí, para mí. A su servicio, el abogado Eric Erazo en esta ciudad de Quito para que justamente pueda comenzar con su ponencia y yo moderaré su ponencia en esta tarde. vale. Voy a necesitar la opción de compartir pantalla también, por favor. Gracias. De acuerdo, Bueno, doctora. primero que todo quiero darle las gracias a Damián Armijos de Latin Juris por tomarme en cuenta para este diplomado en Derecho Penal, pues online. También quiero darle las gracias al resto del staff de Latin Juris, que en su momento tuve la oportunidad de conocerlos antes de pandemia, de mandarle pues un saludo a todos los que nos acompañan de las distintas partes de Latinoamérica, pues incluyendo obviamente Ecuador, Panamá, México y demás. A ver aquí. Muchas gracias, estimada doctora. Gracias. ¿Cómo está, doctora? Sí, estamos listos en la... Ya estoy compartiendo pantalla. Ya. Muy bien. ¿Pueden verlo? Para estar segura. Sí.
Sí, estimada doctora, podemos ver su... Bueno, lo primero, ubicarnos pues con el tema que en efecto nos toca hoy, relacionado a las causas de justificación y la antijuricidad también. Aquí las palabras claves van a ser acción, antijuricidad, culpabilidad, el tema de la comisión, la omisión también, y también los tipos. Entonces, lo primero para ubicarnos, cuando hablamos de antijuricidad, aquí estamos entendiendo que es la violación de lo que ya está estipulado en una norma, una conducta, pues que de una u otra manera va a presentar una transgresión de los bienes jurídicos protegidos o tutelados por la ley, obviamente dependiendo pues de cuál sea el Código Penal. En esta pequeña definición la pueden encontrar en López Guardiola Samantha, Derecho Penal 1 del Estado de México. De allí, ¿qué entendemos por culpabilidad? Porque obviamente aquí tenemos que primero desglosar una serie de conceptos para luego entonces pasar al tema, ¿no? Pues como se ha explicado, una conducta pues que de una u otra manera está tipificada en la ley como delito, puede ser cometida con conocimiento objetivo de nuestro actuar, que puede ser ya sea por dolo o por falta de cuidado debido, o exigido por la ley. Aquí también pues encontramos esta definición de Guardiola. Otra cosa importante cuando nos referimos a la forma de culpabilidad es hablar de que puede tratarse del dolo o puede haber culpa. Cuando nos referimos al dolo, es esa acción con voluntad de la gente que lo comete, con la determinación obviamente de obtener un resultado, sin que sea necesario conocer que el hecho que está por cometer es contrario de la ley. Sabemos que las personas pues, que cometen hechos delictivos no necesariamente deben saber qué cosas están reguladas y no en nuestro Código Penal. Lo que sanciona la ley penal es la determinación de cometer dicha conducta, que se encuentra obviamente debidamente tipificada, pues en el caso nuestro, en nuestro Código Penal panameño y sancionada por la misma, y en el resto de los países, los distintos pues, códigos que tengamos, o en su caso, pues las leyes que de una u otra manera pues han modificado o anexado algunos tipos de delito a nuestros códigos penales. Cuando nos referimos a la culpa, aquí estamos hablando pues de una falta de observancia de la ley por falta de cuidado como resultado de nuestra conducta y pues que termina cometiéndose un delito. Entonces, cuando hablamos de la culpa, aquí también debemos clasificarla en dos. Estamos hablando de la culpa que es consciente y la culpa inconsciente. Eh, Otra de los puntos que debemos tener claros antes de hablar de la antijuricidad y las causas de justificación es el tema de la acción. Cuando nos referimos a acción, nos estamos refiriendo a un comportamiento positivo en donde existe, pues, de una u otra manera, una determinación de cometer un delito, por lo que esa conducta de la gente es congruente con la, el artículo, en este caso, o el bien jurídico protegido, pues que está debidamente recogido en nuestro Código Penal o Ley Penal. Entonces, la acción es ese acto humano voluntario de carácter positivo, mientras que es totalmente, pues, contrario cuando nos referimos a una mera inactividad del agente del delito. Entonces, acá esta es una extracción que tomamos, una cita de Dogmática Penal Panameña de la profesora Virginia Arango Durling, que es una de mis maestras, cuando se refirió pues a la acción y omisión en lo que sería pues el delito culposo. Entonces, ¿qué es la omisión? Cuando nos referimos a omisión, aquí estamos hablando que la persona estamos esperando, como quien dice, algún tipo de comportamiento por su parte, pero cuenta con un descuido, una falta de cuidado
o se abstiene de realizar algún movimiento que debe estar obligado a realizar y por ello entonces termina incurriendo en un delito por omisión. La omisión como comportamiento negativo del ser humano se manifiesta obviamente en lo que sería pues no cumplir el mandato previsto, los deberes jurídicos que están previstos. Entonces aquí siempre se nos viene a la mente si nos referimos a alguien que tiene a su cuidado un bebé. Por lo menos esta semana se han inundado las redes, me imagino que ustedes han tenido la oportunidad de verlo, ya sea por Facebook, ya sea por Instagram, por, eh, por TikTok, etcétera. Aquella triste historia de la dama que se le ocurre dejar a su bebé 10 días sola en casa mientras ella se va de vacaciones. Entonces, aquí todo lo que esperamos de una madre es que cuide de sus hijos. Y los que, pues, las mujeres que han tenido la oportunidad de ser madres o que en efecto tienen al cuidado algún hijo, pues, porque también hay maternidad al momento de darse, vamos a decir que usted está al cuidado de un niño, ya sea porque tiene la custodia o porque está en proceso de adopción. Aquí lo que siempre se supone es que uno tiene que vigilar a la criatura. Entonces, como usted va a dejar un bebé de solo meses solo en casa, obviamente va a terminar muriendo, en este caso de inanición, de deshidratación, etcétera. Entonces, si tenemos al cuidado un bebé, un adulto mayor que no se puede valer por sí mismo y no llevamos a cabo ese deber de cuidado, entonces ahí vamos a estar cometiendo un delito entonces por omisión. Entonces, cuando nos referimos a infracciones omisivas, hay una clasificación. Está por un lado la omisión propia, simple o pura. Por el otro lado está la comisión por omisión, o también llamados pues delitos impropios de omisión, y también están los delitos de omisión y resultado. Entonces, ¿cuáles son los elementos en sí de estas omisiones? Por un lado está que uno de los elementos básicos que debemos tener, de acuerdo a la profesora Arango Dublin, es que el sujeto omita su deber de actuar, que está debidamente contemplado en la norma jurídica. Inclusive, por ejemplo, si nosotros tenemos una escuela, un parvulario, vamos a decir un kindergarten para niños pequeños que todavía no les corresponde pues, ir a la escuela, sino que están en un jardín de infancia bajo el cuidado de una serie de personas especializadas. Allí tenemos que cuidar de esa criatura de diferentes modos. Por lo menos acá en Panamá tuvimos un caso muy triste también hace unos años atrás de un parvulario que tenía el pequeño a su cuidado, tenía apenas unos 3 años y medio, 4 años, porque quiero que sepan que aquí en Panamá, desde finales de la década de los 80, uno puede dejar a sus bebés a cuidado desde más o menos 7, 8 o 9 meses de nacido. Antes se estilaba más, ahora creo que los padres intentan, como quien dice, estirar un poco más el tiempo en casa. Pero bueno, este niño pequeño estaba en la escuela, obviamente él no tenía la facilidad de masticar como tenemos nosotros los adultos, así que le sirvieron unos trocitos de zanahoria y como la zanahoria no estaba bien cocida, entonces él se atoró y al final, pues, por más que lo trataron de llevar al hospital y todo, pues, reanimarlo, pues no pudieron. Murió atorado por una zanahoria. Entonces, aquí, ¿cuál era el deber de cuidado en este caso de la maestra de la propia escuela? Era asegurarse, ese pequeño parvulario, ese kindergarten, debía asegurarse que estuviera bien cocinada la zanahoria, sino entonces no servirle la zanahoria a niños tan pequeños. Eso es uno de los temas, por eso es que a veces se prefiere hacer puré. Se prefiere preparar puré que darle trozos grandes porque allí estamos omitiendo ese deber de cuidado hacia un pequeño bebé pues, que está a cuidado de nosotros, un niño que todavía no llega ni a los 5 años. De allí, otro de los elementos es la acción ordenada que debe estar prevista en la ley también, la capacidad de actuar por parte del sujeto y como último punto, pues en los delitos de comisión por omisión se requiere también que se tenga de una otra manera la condición de garante. Esto lo explica la profesora Virginia Arango Durling en su blog del dogma penal.
Entonces, ¿qué entendemos por esa comisión por omisión? Esa comisión por omisión, en cuanto a lo que es la hipótesis del agente, se refiere a ese conocimiento de causa. La persona decide no actuar sabiendo que lo que está haciendo pues no es lo correcto. Entonces, esa omisión trae aparejada un resultado material o formal con resultados que al final van a tener consecuencias jurídicas o legales. Si usted sabe que alguien es alérgico, por ejemplo, entonces no tiene ese deber de cuidado de que esta persona es sumamente alérgica, le puede dar un shock anafiláctico por comer de algún tipo de maní o algún tipo específico de frutos secos. Entonces, allí usted tiene ese deber, pero decide actuar lo contrario, no presta atención. Hay gente que, como no son alérgicos, piensan que eso es broma. El que no es alérgico, pues bendito sea, ¿no? Porque los que sí lo somos sabemos que estas cosas no son bromas. Si nosotros, los alérgicos, por lo menos en mi caso, gracias a Dios, alergias alimenticias muy pocas, las mías son más ambientales, ya yo sé que hay cosas que no puedo. A mis amigos, los que fuman lejos, mientras estén fumando, por allá, cuando termine de fumar, podemos conversar, porque pues uno ya sabe que lo tiene, pero si una cosa tan grave como una alergia alimenticia, como por ejemplo una alergia a los mariscos, y usted sabe que esa persona es alérgica y no tiene el deber de cuidado de, vamos a preparar una paella, pero no le vamos a poner este tipo específico de marisco que es el que le hace daño a la persona. Vamos a decir que son las gambas, que vamos a decir que la persona es alérgica al pulpo. Entonces, hay cosas que no podemos utilizar para la preparación de la paella o vamos a decir que estamos preparando un ceviche para una fiesta de cumpleaños, de Navidad, una celebración. Entonces, si la persona de todas maneras decide no actuar y aquí ese resultado que trae, que es la alergia, termina en un shock anafiláctico, la persona muere, entonces ahí eso va a traer como consecuencia también resultados jurídicos o legales. Aquí podemos extraerlo de López Guardiola Samantha de Derecho Penal 1. De allí, bueno, esta parte las había añadido porque a la hora, obviamente, de referirnos, antes de referirnos a los tipos de, en este caso, las causas de justificación, es importante ubicarnos que hay diferentes tipos de delitos, que hay delitos por estructura, por conducta, por duración, por resultado, también otros relacionados con números de sujeto activo, por el tema del daño, por la forma también de la persona, por el número de actos y también por tema de culpabilidad. Pero bueno, vamos a pasar esto y vamos a pasar esta parte pues importante para nosotros. Según lo que sería la forma de culpabilidad, en efecto, están las clasificaciones que existen. Hay dolosos intencionales, culposos imprudenciales y preterintencionales, pues que serían los tipos de clasificación de los que acabamos de hablar, que la clasificación de delitos están los dolosos, los culposos o imprudenciales y los preterintencionales. Cuando nos referimos a estos delitos dolosos, este tipo de acto criminoso, pues aquí el sujeto activo eh, dirige su voluntad o intención hasta la obtención de un resultado ilícito. Entonces, los culposos o imprudenciales, aquí nos referimos pues a sujetos que de una u otra manera, pues que son sujetos activos y que desean ese resultado criminoso. Sin embargo, pues se produce por alguna falta, ya sea de prudencia, de atención o del cuidado al actuar. Y el preterintencional son delitos en los cuales el resultado va más allá de lo que en realidad el sujeto esperaba del tipo pues, de actuar que tuvo. Entonces, el delito culposo puede ser realizado ya sea por comisión o por omisión y puede entonces también revestir tanto la modalidad dolosa como culposa. El delito culposo, por ejemplo, en el caso de España, es siempre aquel en el que está ausente el dolo y se comete debido a lo que sería una imprudencia o una negligencia. En cuanto a esos elementos del delito por culposo está la infracción de deber de cuidado y por otro lado el resultado típico, serían los dos elementos básicos.
Cuanto a las formas de culpa, pues al examinar esos elementos de delito culposo, es necesario abordar también lo que es la infracción del deber del sujeto de cuidado, pues que le incumbe a ciertas personas, porque no es que todo el mundo, el que en ese momento es el garante o el que de una u otra manera tiene que prever cuáles son las consecuencias de lo que está haciendo. Así que debe haber previsibilidad, debe haber también una relación de causalidad y otros aspectos que se deben evaluar a la hora de hablar, pues, del comportamiento en el que incidió la persona. Entonces, hay diferentes tipos de culpa. Está la negligencia, está la imprudencia, hay casos en los que puede ser impericia, inobservancia de los reglamentos, y eso va, pues, a depender mucho de cómo esté debidamente regulado en cada uno de los códigos. Por lo menos algunos países han ido poco a poco desarrollando más algunas áreas que otras, o pues hay algunos tipos de delitos que tienen su parte B, por lo menos aquí nos faltan algunas cosas, pero en estos días estuve conversando con una colega de Argentina y ella se especializa en investigar los temas relacionados con delitos laborales. Entonces, ella me estaba explicando del tema de los reglamentos, de que lo importante que era, en efecto, cumplir con una serie de reglamentos. En el caso de Panamá, yo le decía pues que tenemos el sector construcción que siempre ha estado en boom, sobre todo podríamos decir que de lo que fue de los años 2000 para acá, o sea que lleva más o menos 24 años, hay algunas oleadas buenas y malas, pero hemos tenido pues un boom en ese aspecto de la construcción y eso se ve cuando usted ve en las fotos de Panamá y demás. Pero aquí en Panamá, gracias a ese fuerte sindicato que tenemos que ahorita han estado tirándose a la calle, que es el Suntrack, existe una serie de reglamentos básicos a la hora del tema de la construcción. O sea, Panamá siempre se tiene que regir las diferentes constructoras que tenemos deben darle las cosas básicas que necesita la persona en su andamio, sus chalecos de seguridad, necesitan sus zapatos de goma, necesitan también sus cascos, toda una serie pues de cosas que están debidamente establecidas en los reglamentos. Entonces, si usted de una u otra manera, siendo la persona que está a cargo de esa obra, no observa esos reglamentos, no se asegura que las personas que están trabajando con usted tienen el casco puesto, tienen apropiadamente colocado el cinturón de seguridad y ocurre una desgracia, entonces allí hay una inobservancia de los reglamentos y ahí podemos terminar entonces incurriendo en un tipo de culpa. Entonces está la culpa consciente y está también la culpa inconsciente. Bueno, habiendo visto toda esta parte preliminar, ahora entonces ya podemos entrar a las causas de justificación. Por lo menos en el caso nuestro, las causas de justificación establecidas en nuestro Código Penal panameño son, por un lado, el ejercicio de un derecho, por otro lado, el cumplimiento de un deber. De ahí está la legítima defensa, que es generalmente el que suele salir a flote, y está el estado de necesidad. Cuando nos referimos a lo que sería pues estas causas de justificación, específicamente aquí, aquí no hablamos de que pues la persona que vamos a decir que ocupe un lugar especial en el desarrollo de la sociedad, eh, por ejemplo, que está comprometido a dar respuestas, que tiene obligaciones debidamente adquiridas por todos sus actos, entonces va a estar sujeto a este tipo de justificación. Como que entró otra. Ahora sí.
En muchas ocasiones también la forma en la que el ser humano da la respuesta consiste entonces en la aplicación de una consecuencia jurídica. Vamos a decir que nos encontramos ante una sanción de carácter pecuniaria o también pues de carácter penal. Entonces, aquí lo que debemos ver es los distintos tipos de causas de justificación que hay, pero en sí nuestra catedrática de Derecho Penal, la profesora Julia Sainz, habla de que esta responsabilidad penal solo la puede al final determinar el juez. A la hora de hablar de causa de justificación, el juez tiene que hacer un minucioso análisis del expediente, del caso en sí, y ver entonces qué es lo que corresponde. En nuestro caso, las causas de justificación están debidamente determinadas por nuestro artículo 79. O sea, dentro de lo que sería nuestro código penal está el capítulo cuarto de penas accesorias y también está la parte general que se refiere a los distintos tipos de pena y los hechos punibles y penalmente responsables en sí. De allí, la legítima defensa, que es la primerita de las causas de justificación, esta está recogida en nuestro artículo 32 y se refiere de una u otra manera a lo que sería autodefensa. Entonces, el Estado le va a permitir al sujeto, no solamente refiriéndose a lo que son sus intereses jurídicos, sino también a terceras personas que puedan aducir esta legítima defensa siempre y cuando esta forma de defensa pues sea ocasionada por una agresión injusta. Otro aspecto importante a la hora de referirse a la legítima defensa es también que lo que esté ocurriendo le afecte a usted de manera directa, afecte directamente a su bien, afecte su derecho, vamos a decir, afecte su seguridad, y que bajo otras circunstancias usted no hubiese hecho otra cosa más que eso. Entonces, a la hora de hablar de la legítima defensa, siempre es importante también la igualdad que debe haber, o sea, hasta qué punto lo que nosotros tenemos o lo que nosotros estamos utilizando es lo suficientemente razonable o estamos utilizando entonces una fuerza excesiva. Esto suele ocurrir porque pues a cualquiera le podría pasar y suele ocurrir aquí en Panamá más en las casas que en los apartamentos, pero bueno, recientemente tengo un colega que sí le pasó a la bajada de su edificio. Me dice, Nadia, voy bajando a llevar al perro, pues a dar un paseo de la noche, el último, antes de descansar, y me encuentro un sujeto abajo. Y entonces el sujeto está amedrentando a una criatura. Y apenas me vio, entonces también volteó y se fue contra mí. Y digo, ¿y tú qué hiciste? Dice, ¿tú qué crees? Yo cargaba mi arma. Digo, esto como buen penalista, digo, ay Dios, él cargaba el arma, así que la sacó de una vez. Entonces, al final, pues, logró evitar una desgracia porque lo que él piensa es que esta persona ajena al edificio había entrado allí buscando a otro muchacho que probablemente, pues, de los de la gavilla del área y demás, y él iba a terminar ahí en medio de una balacera. Entonces, pues, lo que él no se imaginaba era que mi amigo también tenía pues su arma. Entonces, el tema de la legítima defensa siempre es importante tener en cuenta pues, que sea que nos esté afectando directamente, porque allí no solo le está afectando al muchachito que él vio, sino que el hombre le iba a disparar a él también, porque como que se asustó cuando lo vio bajar. Hay horas en las que probablemente las personas piensan que nadie va a estar bajando del edificio, qué sé yo, 10, 11 de la noche, ya a esa hora la mayoría de la gente está descansando. Entonces, además de la legítima defensa, hay otro detalle dentro de todas estas causas de justificación que está debidamente reglamentado en nuestro artículo 33, que es el estado de necesidad. Este estado de necesidad se refiere a que actúa en estado de necesidad la persona que ante una situación de peligro
para evitar la misma o que un tercero sea lesionado, un bien jurídico y demás, entonces puede concurrir en una serie de condiciones básicas. Nuestro código establece 5 condiciones. Por un lado, que el peligro sea grave, actual o inminente. Por otro lado, pues que no sea evitable de otra manera. Que el peligro pues no haya sido ocasionado voluntariamente por el agente o por la persona a quien se proteja y que el agente no tenga el deber jurídico de afrontar el riesgo, porque es diferente si vamos a decir, usted está allí cuidando el perímetro, es diferente si usted está encargado, vamos a decir, la provincia de Darién, que es donde suele darse los cruces en Panamá, pues usted está encargado de, junto con Senafrón, de cuidar la frontera. Entonces, ahí es diferente porque pues es un riesgo que usted tiene que afrontar porque es parte del asunto. Entonces, allí entraría otro tipo de causa de justificación que no sería la de estado de necesidad. Y la quinta opción sería que el mal producido sea pues menos grave que el evitado. Entonces, estas causas de justificación han sido analizadas por la profesora Julia Sanz en su libro que tiene el compendio de Derecho Penal, pero también de una manera más especial o específica dentro del Boletín de Ciencias Penales número 8 del año 17. Entonces, aquí viene el legítimo ejercicio de un derecho, que va a ser otra de las causas de justificación que nosotros tenemos recogido en nuestro código. Esta causa de justificación está presente en lo que sería el artículo 31 del Código Penal y consiste en que aquella persona que actúe amparado en la titularidad de un derecho, sin extralimitarse de su comportamiento y siempre y cuando actuar de una u otra manera, pues esté llevando a cabo no contravenga el sentido del bien jurídico, ¿no? Se entiende entonces que esta persona va a estar amparada por esa causa de justificación y por ende va a quedar exento de la responsabilidad penal por considerar que no existe un delito. Entonces, ahí está, la persona está ejerciendo su derecho, pero pues lastimosamente pues se lleva a cabo este acto que puede de una u otra manera afectar el bien jurídico. De allí está también el cumplimiento de un deber, que era un poquito lo que hace un rato les decía, ¿no? Que son excepciones. Por ejemplo, esta causa de justificación está relacionada a servidores públicos que están en ejercicio de sus funciones. Entonces, aquí el ejemplo es, por ejemplo, el policía. El policía que vamos que va a decir que está haciendo una ronda reglamentaria, recibe una llamada por radio, le manda un mensaje por radio y le indican entonces que en un establecimiento comercial que existe se ha disparado la alarma contra robos y que las cámaras de vigilancia han logrado pues ubicar que hay unos ladrones dentro del local. Así que la persona acude al lugar. Cuando llega al lugar, la puerta está violentada, la abre y entonces decide entrar con el arma, porque obviamente pues tiene su arma en reglamento, usted no sabe qué se va a encontrar. Y se encuentra de que no es una persona, ni dos, son tres delincuentes. Uno se está llevando la mercancía, el otro está atacando la caja fuerte y el otro tiene entonces una metralleta corta. Así que allí la persona lo que va a hacer es disparar a matar, porque esta persona está sola, son 3 caballeros que están haciendo diferentes cosas, entonces esos son los ejemplos, porque son cosas que han ocurrido. Aquí en Panamá se han proliferado mucho. Hacía unos años estaba y había como parado un poco y volvió y retomó fuerza el tema de los robos a mano armada en gasolineras, sobre todo gasolineras que estén un poco alejadas del centro. eh, También está ocurriendo mucho en provincia, por lo menos en la provincia centrales, ha habido varios casos y acá en Ciudad de Panamá unos que otros también. Entonces, en ese tipo de casos, muchas veces la persona que está, vamos a decir, encargada de la caja, que a veces también ese es el otro error, nada más tienen 2 personas, vamos a decir, una persona que es la que está llenando los tanques de gasolina y tienen la persona en la caja.
pero si uno de ellos va al baño, entonces el otro queda como solo. Y muchas veces estas personas ya están armadas porque están siempre con el estrés de que ya ha habido otros robos en otras partes. Entonces aquí la persona suele disparar, pero porque a veces los que vienen en una moto, por ejemplo, o en varias, y entonces ya ellos vienen listos y vienen armados y entonces ahí es la vida de una persona o la otra, porque también nos han tocado ver personas que trabajan en estas gasolineras y terminan perdiendo la vida una noche, producto pues entonces de un robo a mano armada. De allí otro de los puntos que quería pues que viéramos, y por eso era que les había hablado de la acción, la omisión y demás, los tipos de delito de comisión. El delito de comisión culposo, que es uno de los que nosotros tenemos debidamente regulados, este se refiere pues al comportamiento punible que se produce cuando sea un resultado típico, no querido por el agente, es decir, sin la intención o sin el propósito de llevarlo a cabo. Esto lo explica la profesora Virginia en su blog de la dogmática penal. De allí está también el delito de comisión culposo, que ocurre cuando se llega a hacer algo, pero de una manera, perdón, de una manera pues intencional. De allí está el delito de comisión por omisión, que hace un rato estábamos hablando. Aquí, este delito se refiere pues a acciones o omisiones dolosas e imprudentes que en este caso están debidamente recogidas en la ley. Así que este tipo de delito es la producción de un resultado que se entiende cometido por omisión solamente cuando la no evitación del mismo equivalga a causarlo, ¿no? Por infligir un especial deber jurídico del autor. Entonces, el artículo 25 de nuestro Código Penal se refiere a los delitos que pueden cometerse por comisión u omisión. Dice que nuestro código, este que les mostré hace un rato, hay delito por comisión cuando el agente personalmente usando a otra persona realiza entonces la conducta descrita en la norma penal, y hay delito por omisión cuando el sujeto incumple el mandato que está debidamente previsto en la norma. Entonces, los elementos de la omisión suelen ser tres. Primero, la situación que debe ser típica, la ausencia de acción esperada y también la capacidad de acción. Estos elementos los extraímos de la lectura de MIPI el año 2016. Entonces, las modalidades de delitos omisivos está la omisión propia o omisión pura y está la comisión por omisión o también llamada omisión impropia. Entonces, la omisión propia, aquí los delitos de omisión propia son aquellos que la ley ya ha determinado como tal. Y en nuestro caso, pues podemos ver el artículo 25 del Código Penal, y aquí la omisión propia se da cuando el sujeto va a incumplir lo que está previsto en la norma. En el caso, por ejemplo, de los delitos que están tipificados en el artículo 397, aquí la sanción es que incumpla una decisión jurisdiccional ejecutoriada de pensión alimenticia, y entonces ahí va a recibir, como quien dice, una pena accesoria de naturaleza penal. La omisión propia es un delito de mera actividad y su consumación es, por tanto, solo pues va a requerir de que se verifique esa ausencia de comportamiento esperado, exigiendo pues que se describa a la ley penal que sea necesario, además pues de la omisión, que siga esa producción del resultado que se considera lesivo. Entonces, la comisión por omisión, omisión impropia, es una forma omisiva de perpetrar delitos pues, con cierto resultado. Los delitos de resultado suelen ser regulados por la ley y describen esa producción de un resultado lesivo sin hacer mención necesariamente a los medios que lo acusan. Entonces, aquí el ejemplo
es el delito de homicidio, que es un delito de resultado y se limita pues a sancionar la causa de la muerte de otra persona sin tipificar los medios, ¿no? No se establece que en la ley, pues si la muerte ha de ser a consecuencia de disparos, si es por intoxicación, si es porque estuvo la persona envuelta en un accidente automovilístico. Al final estamos refiriéndonos a que la persona perdió la vida. Entonces aquí les traigo un caso. Eh, Doña María Luisa Domínguez ya es un adulto mayor, tiene 89 años y es madre de Miguel Ángel. Entonces, Miguel Ángel decide asumir la responsabilidad de cuidar a doña María Luisa eh, y él lo asume porque ellos son varios hermanos, ¿no? A pesar de que los hermanos le insistieron que ella fuera ingresada en una residencia llamada Los Años Dorados. Aquí, al igual que pasa en muchos países, también pues sabemos que esto es una complicación que tienen los países donde la gente vive aceleradamente, sobre todo las grandes ciudades. Entonces, la gente no tiene tiempo a veces para cuidar ni los bebés ni los adultos mayores. Entonces, los hermanos le habían dicho a Miguel Ángel que la mamá debía ser ingresada a los Años Dorados, que era un lugar pues de alto, como de buenos tratos, en donde ella iba a ser bien atendida porque ya ella estaba encamada prácticamente. Pero bueno, un buen día Miguel Ángel decide suministrarle solo sopitas instantáneas. También sabemos que cuando ya las personas llegan a cierta edad, los que hemos tenido oportunidad de cuidar a adultos mayores, abuelos, bisabuelos y demás, que usted prácticamente pues tiene que convencer a la persona, es como estamos echando para atrás, como cuando usted le está dando papilla a un bebé, bueno, así mismo, la persona probablemente ya no va a estar interesada ni en las cantidades que usted considera que debe comer, ni tampoco va a estar interesada en ciertos sólidos. Entonces, lo más fácil para mí, Miguel Ángel, fue empezar a suministrarle solo sopita instantánea a la señora como alimento para no pelear con ella para que no comiera otras cosas y la señora fallece producto de la malnutrición. Entonces, señor Miguel Ángel, es puesto a manos del sistema penal acusatorio. Y si usted es el fiscal o la fiscal, entonces dígame cuál sería entonces el tipo de delito que cometió aquí Miguel Ángel, de acuerdo a lo que hemos estado viendo. Bueno, vamos a poner aquí las opciones, las respuestas. ¿Qué Disculpe que tipo le... de delito se le imputará a Miguel Ángel? ¿Delito culposo? ¿Delito de comisión por omisión? ¿Delito de lesión? Ninguna de las anteriores. Yo creo que el delito de comisión por omisión, doctora. Eh, falta el deber objetivo de cuidado. Exacto. Él decidió quedarse al cuidado de la señora. Exactamente. Él decidió no aceptar la ayuda de sus hermanos que le Así es. ofrecieron poner a la señora pues en un sitio donde le van a cuidar y con especialistas que probablemente se iban a lograr que comiera y demás. Entonces él empezó a darle ¿qué? Sopa instantánea. Sabemos que la sopa instantánea usted se la puede tomar un día porque sí, porque para salir del rato, pero no es que todos los días vamos a comer sopa instantánea. Cierto. Muchas Entonces, gracias. ajá, allí sería comisión por omisión porque en efecto él tenía entonces a su cuidado a la señora y él tenía que asegurarse que la señora mantuviese entonces una buena alimentación. Hace unos años atrás, cuando el sistema penal acusatorio empezó en Panamá, no entró todo al mismo tiempo, sino que fue entrando poco a poco, pues primero en algunos circuitos judiciales y después acá en Panamá, que obviamente Panamá, Colón y Darién y demás, que somos los más grandes, ¿no? Pero recuerdo siempre haber ido a una audiencia, estábamos allí por un caso pues de violencia doméstica, específicamente una violencia de un adulto mayor hacia su nuera y sus nietos. Entonces,
el señor estaba pasando por uno de esos malos momentos en que muchas personas que llevaban años casados y que uno muere, entonces la otra persona queda no solamente desamparado, sino que tiene que cambiar todo su estilo de vida. El señor tuvo que cerrar su casa principal, irse a vivir entonces con el hijo, la nuera y los nietos, sin su mujer que era su compañera de más de 50 años de vida, y juntos. Y entonces estaba lleno de frustración por el hecho de que había quedado solo. Así que cada vez que el señor salía, que cobraba su pensión, salía, ese día se pegaba, como quien dice, una gran borrachera y regresaba a casa enojado y agarraba la rabia con la nuera y con los nietitos. Y como el hijo tenía un trabajo que implicaba que estaba fuera de casa la mayoría del día y además llegaba tarde en la noche, pues él realmente no estaba muy enterado de lo que estaba pasando. Ya la esposa le había dicho en varias ocasiones que el señor se ponía belicoso y que cuando bebía, pues la cosa empeoraba. Así que el día que estábamos en la audiencia, explicaron, pues, que nosotros íbamos allí era a escuchar las audiencias para ver cómo estaba en ese momento funcionando el sistema. Y la fiscal explicó, pues, claramente que el señor llegó a casa, rompió la mesa de vidrio que estaba en la sala y los vidrios, como estalló, porque hay diferentes maneras como la mesa estalló, le cayeron unos vidrios a la nuera en la pierna y empezó a sangrar. Y bueno, los nietos también habían contado que habían recibido como unos correazos o golpes por parte de él. Entonces, bueno, obviamente el señor se había convertido en un peligro, lastimosamente, para su familia. Pero estamos hablando nuevamente de un adulto mayor que está pasando por un periodo de sufrimiento muy grande porque perdió a su compañera de vida. Entonces, lo que decidió la juez en ese momento era que el señor podría ser trasladado a otra casa. La hermana de él, que era menor, ofreció pues que él se fuera a la casa de ella, que estaba en una, estaba apartado, no estaba ahí mismo en la ciudad, sino como en una montaña. Y que él iba a ir a una serie pues de tratamientos con psicólogos en temas familiares, manejo de la ira y demás para ver si las cosas mejoraban. Pero aquí lo interesante fue que ahí estaban, bueno, no todos porque obviamente los niños estaban muy pequeños, pero sí estaba la nuera y estaba el hijo. Y cuando la audiencia ya estaba terminando, que llegó el momento pues en la aplicación esta de las medidas que se dieron, que de que el señor tenía que ir al tratamiento de manejo de la ira y que se iba a cambiar de residencia para no volver a atentar contra la vida de la nuera y los nietos. La fiscal le dijo claramente a el hijo, dice, bueno, el hecho de que tu padre se vaya a ir a vivir ahora a la montaña no significa que tú te vas a desentender de él. Acuérdate que nosotros tenemos previsto en el código también el abandono de adulto mayor. Así que aunque tu padre se haya portado mal con tu esposa y tus hijos, tú tienes que asegurarte por lo menos cada 15 días, todas las veces que cobras, que el señor tenga su comida, que tenga sus medicinas para la presión. Así que te corresponde a ti como un buen hijo ir a hacer el supermercado del señor, llevárselo, asegurarte que tiene sus medicinas, pasar por la caja de seguro social a buscar sus medicinas y visitarlo. Porque si yo me entero de que tú no estás haciendo esas cosas por tu padre, entonces yo misma voy a ir a la otra fiscalía y te voy a denunciar. Entonces, esas son cosas que siempre tenemos que tener en cuenta, porque era, si él no cuidaba a su papá, entonces lo iba a dejar también hasta cierto punto a su libre albedrío, a la buena de Dios, y si el Señor no se toma sus medicinas y demás, su cuadro de otras enfermedades se iban a empeorar y podía entonces perder la vida. Así que dijimos que aquí se dio el delito de comisión por omisión. Bueno, el otro punto que quería que viéramos, porque primero para no perder el hilo, era lo de la clasificación que había hecho la profesora de los tipos de delito. La profesora Julia nos explicaba que en efecto hay una clasificación por estructura, por conducta, duración, resultado, número de sujetos,
daño, las formas también en la que se da, también el número de delitos y la forma de culpabilidad. Entonces, en cuanto a la estructura, puede haber delitos que son simples y puede haber delitos complejos. Los delitos simples, pues están refiriéndose a una lesión jurídica singular y ya que existe pues un bien jurídico que está protegido y afectado con la realización de un acto criminoso. Entonces, aquí podemos poner el delito de homicidio, que es el típico delito simple. En cuanto a delitos complejos, nos podemos estar refiriendo a aquellos que surgen por la fusión de dos infracciones de bienes jurídicos protegidos, ¿no? Y que de esta manera pues se haya afectado o se encuentre unificado en el tipo. Entonces, de esta forma, el resultado de esa fusión reviste pues mayor gravedad. Aquí puede ser lo que estábamos hablando en su momento del delito de violencia doméstica, porque viene acompañado a veces de varias cosas. Por lo menos este señor que les estaba contando ya no solamente le pegaba a los nietitos, rompió la mesa de vidrio, también parece que solía insultar a la nuera que era ama de casa, le llamaba inútil y demás. Entonces, ahí estamos hablando de varias cosas que se estaban dando juntas. Entonces, estos delitos de complejos como de violencia doméstica implican pues varias infracciones en sí. De ahí está la clasificación de delitos según la conducta que tiene el sujeto activo, que era donde hablábamos de que hay delitos por omisión y que hay delitos por comisión. Estos delitos por omisión se refieren a que configura pues el tipo penal y se hace también necesario la ausencia de la conducta en el sujeto delictivo cuando éste tiene la obligación de actuar en determinada forma. Aquí puede ser el abandono de personas. Y el delito de comisión y acción son llamados de acción porque consiste en la realización de un movimiento corporal que puede producir pues la conducta criminosa. Es decir, que se le pega a la persona, entonces ahí estamos hablando de que sí te accionó, le pegó, entonces terminó causando una lesión personal. También debemos tener claro que hay otros delitos que se dan por la duración. Hay delitos que son instantáneos. Cuando usted roba, por ejemplo, aquí el delito se da al momento en que se lleva a cabo esa conducta criminosa. Se llevó a cabo el robo, ahí está. Pero hay, dentro de esos delitos instantáneos, se dividen en tres. Hay delitos instantáneos con efectos permanentes, porque usted puede haber causado también una lesión. Hay delitos continuados. Esto nos puede pasar mucho a quienes en su momento hemos tenido gente en casa, vamos a decir que limpiando, cuidando a los niños, etcétera, ¿no? Una trabajadora doméstica que ya ha ubicado dónde está, como quien dice, la caja fuerte o la caja de las joyas de la patrona, y entonces cada semana va extrayendo algo. Aquí en Panamá, nuestro vestido típico panameño, que es la pollera, viene ataviado con muchas cosas de oro. Los aretes de oro, una serie de cadenas, diferentes tipos de cadenas. Entonces, hay personas que, como les gusta coleccionar polleras, otras que vamos a decir que tienen las guarda de la pollera completo porque viene heredado que si de la abuela, que si la bisabuela. Entonces, lo que siempre se le recomienda a la persona es que intente guardar ese tipo de cosas en una caja fuerte o que lo guarde en un banco, pero que no cargue eso en la casa porque si ya la gente sabe que usted tiene una pollera premiada que está valorada en 15,000, 20,000 dólares, obviamente cualquiera que entre a su casa va a ubicar dónde están esas joyas, dónde está la misma pollera y va a volar con ella. Entonces, esos delitos continuados se dan con cierta frecuencia aquí en Panamá, de personas que ya ubicaron dónde está la joya de ustedes y entonces van poco a poco sacando lo que sería pues día a día, un día se roba los pendientes, otro día se roba un tipo específico, otro día se roba la rosa mosqueta, se roba el anillo, se va robando una serie de cosas a la persona poco a poco. Y entonces, bueno, esos serían hurtos en ese caso, pero hurtos con confianza, ¿no? Porque no hay ningún tipo no es que te voy no, sino que con el disimulo te voy a ir poco a poco sacando, voy a ir hurtando ese ajuar tuyo de tu pollera.
De ahí están los delitos en cuanto a duración, los permanentes. Aquí nos referimos a el secuestro, por ejemplo. Cuando una persona es secuestrada, pues eso puede durar una cantidad de tiempo mientras se decide qué es lo que se va a hacer, mientras se contacta a la familia, vamos a decir, busca el dinero que se le está exigiendo, que se le está pidiendo. Entonces, esos son delitos permanentes. Aquí en Panamá también tuvimos un caso muy triste de secuestro eh, de la comunidad china, dentro de la comunidad china. Se llevaron unos muchachos, pues que eran todavía unas criaturas, unos adultos jóvenes, y como nadie quiso pagar porque como siempre está siempre la duda de si realmente la persona está viva o no, al final de cuentas, pues los secuestradores les quitaron la vida y ya cuando apareció los cuerpos, los restos quemados, y eso fue una cosa horrorosa. Ese caso se dio en La Chorrera, y pues siempre se conoce así como los chinitos de Chorrera. Y los padres que sí sobrevivieron quedaron muy afectados porque pues siempre tuvieron la duda de si estaban vivos o no, si lo que le estaban mandando era fotos actuales, o que también las otras cosas que suelen ocurrir con con los secuestros es que empiezan a desmembrar a la persona, te mandan un dedo, te mandan la mano, te mandan algo, pero usted no tiene seguridad de si la persona está viva o no, pero es un delito pues permanente, un resultado permanente. De ahí entonces están también según el resultado de delitos formales y delitos materiales. Los formales son aquellos en donde se sanciona la conducta criminosa activa u omisiva sin la necesidad de tomar en cuenta entonces el resultado delictivo. Por ejemplo, el caso de los delitos de injuria, ¿no? Calumnia e injuria en Panamá. También inclusive pues necesitamos activarlo uno mismo. Los casos que me ha tocado atender, usted tiene que conseguir todas las evidencias, usted tiene que obviamente presentar la querella al Ministerio Público y ellos entonces ven si es potable y empieza allí poco a poco el engranaje del proceso de investigación para determinar pues si hubo o no injuria. El último caso que tuve era de un señor que trabajaba para pues una compañía en Panamá, bueno, en este caso para una semi-privada, ¿no? Que tiene intereses nacionales y también tiene intereses privados, una cadena de frío. Y los, los trabajadores se fueron contra él y salieron una serie de cosas. Una es que supuestamente pues el señor acosaba a las compañeras, y por otro lado pues que los tenía en un estrés constante, así que se podría decir también que en el aspecto laboral estaba llevando a cabo como un bullying. Entonces, no conforme con, realmente aquí lo que corresponde es usted eleva la queja al superior, o si es el caso, pues te vas al Ministerio Público y vas a llevar tus descargos si es que en efecto el señor está haciendo bullying, si hay algún tipo de acoso laboral, si hay un tipo de acoso sexual, eso puede ser atendido debidamente. Pero lo que hicieron para destruirle la reputación al señor es que llamaron varios canales de Panamá y algunos de estos periódicos, unos formales, otros que son informales en línea además, y entonces los llamaron a una rueda de prensa afuera del sitio de trabajo del señor. Así que para nosotros fue bastante sencillo probarlo porque estaba la evidencia de todos los noticieros ese día sacaron una pancarta gigantesca diciendo fulano de tal, acosador, no sé qué, fulano de tal, hasta violador, o sea, imagínense, pobre hombre, su vida quedó destrozada, pero este tipo de delito, pues para el caso de nuestro hay que activarlo de ese modo, y también podemos pedir las distintas evidencias que tengamos, pueden ser entonces examinadas por el Instituto de Medicina Legal para ver si en efecto pues se completó o no el tipo penal. Cuanto a delitos materiales, estos son delitos con resultado criminoso
de la acción y que pues han originado una modificación tangible. Obviamente, si alguien pierde la vida, si estamos hablando de un delito de homicidio, entonces allí pues estamos hablando de que pasó la persona de tener vida a pues haberla perdido. Se causó la muerte. También está la clasificación del número de sujetos activos, está los delitos unisubjetivos y los plurisubjetivos. En el caso de los unisubjetivos, son delitos que, en donde la realización de la conducta criminosa depende de una sola persona, que es el caso del homicidio. Y los plurisubjetivos, por ejemplo, la asociación ilícita para delinquir, son delitos en donde hay dos o más personas que se reúnen para realizar una conducta criminosa y que requiere de esa interacción. Necesitamos personas con diferentes habilidades para llevar a cabo entonces este tipo de delitos. Según el daño, pues están los delitos de lesión y los de peligro. Los de lesión son delitos pues a través de conducta criminosa sobre un bien jurídico protegido, pues que causan un daño ya sea efectivo, real o directo. Es el delito de lesiones que hablamos de que la persona, vamos a decir que ya no va a poder caminar el resto de su vida porque hubo una riña callejera y la persona entonces quedó con un daño irreversible en la pierna. También puede ser que a la persona le hayan dado un disparo, entonces vamos a decir que perdió otra cosa, perdió la mano, etcétera. También, bueno, por lo menos nosotros tuvimos un caso ahora para las protestas a raíz de la minera aquí en Panamá, que un chico fue lesionado y perdió su ojo. Para ese muchacho su ojo es algo importantísimo porque él estudió para comunicación social y se especializó en fotografía. Entonces él era fotógrafo de varios medios de comunicación en Panamá. Así que al perder el ojo, imagínense, un delito de lesiones, lo perdió ¿qué? De la paliza que recibió y hay otras personas que perdieron ojos también por perdigonazo. Hubo varias personas que de una u otra manera sufrieron delitos de lesiones ahora, producto del tema de la minera. Uno fue por perdigonazo, otro fue por golpes y por ambas cosas. De ahí el delito de peligro se refiere a una conducta criminosa en donde el bien jurídico protegido o tutelado por la norma tiene el riesgo de sufrir un daño. Entonces, aquí está el delito de abandono de niños, que era lo que estábamos conversando hace un rato. O sea, uno no puede dejar un bebé que no se puede valer por sí solo en casa, porque ¿qué va a hacer? Igual si usted es un niño que todavía no sabe cocinar, que todavía puede tener también una otra manera, un accidente en la misma cocina o un accidente en el edificio, etcétera. Entonces ahí el niño ha sido abandonado y corre peligros, otros tipos de peligros latentes. Según la forma de persecución, están los de oficio y están los de instancia privada. Los delitos pues, de oficio son aquellos que no van a requerir de ningún tipo de denuncia porque las averiguaciones y todo va a estar a cargo del Ministerio Público, como es el caso de los delitos de homicidio. Si aparece un cuerpo o algo, obviamente ahí de una vez se activa. Pero en el caso de delitos de instancia privada, esos van a requerir querella. Aquí requerimos que la persona que ha sido afectada, el ofendido o su representante legal, entonces manifieste esa voluntad, ese interés que se lleve a cabo la investigación del ilícito. Entonces, el caso de delito de calumnia. En cuanto a número de actos, hay delitos unisubsistentes y plurisubsistentes. Los unisubsistentes que se encuentran conformados pues, por un solo acto que reviste características de criminoso, que sería, por ejemplo, el delito de homicidio, y los plurisubsistentes que están hablando de un conjunto de actos fusionados que van a dar origen entonces a un acto criminoso, pero que independientes no van a constituir realmente un delito. Y bueno, ya lo vimos que fueron los de la culpabilidad. Entonces, habíamos visto estábamos acá, en lo que era el problema de Miguel Ángel, que ya lo habíamos resuelto. Y lo otro que quería compartir con ustedes era la bibliografía. Entonces,
En el caso del tema de hoy, hemos utilizado de la profesora Virginia Arango Durling, Acción, Omisión, Delitos Culposos, el blog Dogmática Penal Panameña. En el caso, pues, de López Guardiola Samantha, el libro de Derecho Penal 1, de la editorial Red Tercer Milenio. En el caso de la profesora Julia Sanz, por un lado, utilizamos el Compendio de Derecho Penal General, que fue elaborado por la editorial jurídica Puyol, que aquí está el compendio, tiene la parte general y la parte especial. De ahí están las causas de justificación en la legislación panameña del Boletín de Ciencias Penales número 8, que salió en el año 17, y también está de UNODC, el Manual de Derecho Penal, parte general. Ese lo hizo UNODC junto con el órgano judicial de Panamá, que cubre lo que es el fundamento, la teoría del delito, de conformidad con la ley 14 del 2007, que es la que adopta nuestro Código Penal panameño. Bueno, hasta aquí pues estoy para, si tienen alguna pregunta, requieren alguna aclaración. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Muy interesante, la verdad. Justamente todos los tópicos que usted tomó de tantos temas que estructura a la misma teoría del delito, la clasificación de los delitos. La verdad es que una exposición muy amplia y que por supuesto abarca muchos temas que es de nuestro interés. Por supuesto, permítame comentar varios de las preguntas que nos tienen en esta noche. Por ejemplo, voy a empezar en este momento por una pregunta que le realizan de forma escrita por el sistema de Zoom. Eh, Jaime Pacheco Solano nos pregunta, ¿podría dar ejemplos de culpa consciente e inconsciente, doctora? Sí que habíamos visto acá la culpa consciente e inconsciente. Nosotros cuando nos referimos a la culpa, es que en efecto, em, a veces la persona sabe en efecto lo que está haciendo, otras veces lo puede haber hecho, pero no estaba muy claro, porque usted puede hacer algunas cosas y usted está claro, vamos a decir, muchas veces ocurre que las personas han ingerido algo y no saben que, por ejemplo, eso les puede causar algún tipo de daño, no sé, una alergia, o que la persona no esté dispuesta para manejar ciertas cosas. Hay gente que a veces no lee las instrucciones. Pasa muchas ocasiones si usted le cambia de medicina o tiene una interacción medicamentosa o algo. Entonces ya usted no sabe realmente lo que usted está haciendo, ya pierde esa conciencia de lo que está realizando. Entonces, eh, puede que si usted sí está seguro de que lo que está tomando puede hacer interacción, entonces, y si no, entonces inconscientemente lo tomó, pasa y, vamos a decir, la persona de todas maneras va al volante y puede tener algún tipo, se puede estrellar o algo, a veces pues nada más va a ser un daño al material, pero puede que el daño se lo lleve a cabo a alguien más. Por lo menos hay unos casos muy comunes, pero que eso también depende pues de cada legislación. Algunos casos relacionados con eso de la ingesta de medicamentos, tomar alcohol o, vamos a decir, no haberse alimentado apropiadamente, ¿no? Muchas gracias, estimada doctora. Tenemos la mano Ya me levantada del doctor Aaron Yacherma. ¿Cómo está, estimado doctor Aaron? ¿Nos puede escuchar para que pueda realizar su pregunta? Sí, muy buenas noches con todos. ¿Sí se me escucha? Buenas noches. Sí, efectivamente se le escucha, doctor Aaron. Muy gentil. Mi estimada doctora, una pregunta. En relación a los delitos continuados, pongo un ejemplo. Una persona solicita dineros
para la ejecución de una actividad en una institución pública. Y claro, esta persona, para que no se le persiga en el tiempo que realiza esta actividad ilícita, sigue señalando de que está cumpliéndose la actividad en el tiempo. Ahora, en ese contexto, entiendo que en un momento determinado se entrega, en este caso, dinero, y la ejecución sigue manteniéndose en el tiempo subsiguiente para evitar, obviamente, la observación de que se está hablando de un ilícito, porque al final del día no se va a cumplir dicho fin. ¿Estaríamos nosotros en un delito continuado en ese contexto? Si me expliqué bien, mi doctora. Sí, yo creo que usted se refiere pues a la responsabilidad eh, que tiene un servidor público sobre, vamos a decir, dineros del Estado que le han sido entregados para llevar a cabo, no sé, una obra o alguna actividad, vamos a decir, que la persona está organizando los eventos académicos o de la institución y entonces recibe ese dinero y no le está dando el uso adecuado. No sé si a eso se refiere. No, a ver, le voy a poner el caso concreto. Aquí en el Ecuador existe la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Quién es el ente regulador para proceder a otorgar los permisos de operaciones para servicios de transporte? ¿Sí? Entonces, un servidor público interno que no tiene realmente facultades para otorgar ese tipo de permisos, se hace entregar $60,000, indicando de que efectivamente se está dando el trámite correspondiente y que en el tiempo se va a proseguir a constituir esta persona jurídica a favor de las personas que dieron ese dinero. Ahora, claro, por ejemplo, esto fue en el año 2016. Continúa los ofrecimientos hasta el 2021, en los cuales, claro, no se puede, las personas, entendiendo que se va a cumplir esta oferta, no denuncian ante la Fiscalía General del Estado. Pero en el 2021, evidentemente, como no puede cumplirse esa promesa, proceden a ingresar la denuncia ante Fiscalía para que se investigue el hecho. Pero pasado el tiempo, aquí en el Ecuador las penas prescriben. Las acciones prescriben, y las acciones y las penas, en este caso, la acción penal. Ahora, claro, el tiempo transcurrido hace que prescriba aparentemente la acción penal, porque Fiscalía dice que cuando se recibió el dinero es donde existió el delito y transcurrido ese tiempo la acción penal ha prescrito. Ahora, mi pregunta es, si nos encontramos en un delito continuado, porque obviamente que en el momento que se entregó el dinero, sí se materializa la infracción, pero esta infracción sigue una continuidad porque las personas no reclaman, obviamente, en el momento que entregan el dinero, porque es una apreciación que se va a dar con el tiempo. Entonces, mi pregunta es si nos encontramos en el caso específico que consulto sobre un delito continuado. Bueno, es por eso que yo le preguntaba, porque por lo menos acá nosotros, generalmente con ese tipo de, vamos a decir que me está diciendo usted que es como dinero para unos autos o algún camiones o algo, no sé, No, tenían de no, transporte, me dicen, para... perdón, mi Ujú. doctora, le interrumpo. No, o sea, le entregan, es corrupción, o sea, le entregan $60,000 con la finalidad de que tramiten una persona jurídica que depende de esta Agencia Nacional de Tránsito. O sea, la Ok, aprobación no depende es de la... dinero para compra de un bien del Estado.
sino para... Sí, exacto, se da dineros para que se tramite unos permisos que ejerce la institución pública o con un servidor público que efectivamente tiene trabajo en dicha institución, pero no tiene Sí. esas funciones como tal. Entonces, Ujú, pero obviamente que al momento que entregan el dinero, la oferta deviene en el tiempo. ujú. Entonces, claro, al devenir en el tiempo, Fiscalía nos dice, a ver, el dinero se entregó en el ejemplo 2016 Ujú. y la acción penal pública ha prescrito por el transcurso del tiempo. Entonces, claro, mi duda es que las personas no dan, o sea, en ese momento que entregan el dinero no se sienten estafadas en ese momento, sino están diciendo, están esperando a que surja Resultados. el Sí, porque usted resultado. me estaba diciendo que pasaron 5 años. Exactamente. Entonces, claro, pasan los 5 años. ¿Cuántos años tiene ese delito? Porque también hay que ver cuántos Me años parece para que decir que... tiene Ujú. de 6 a no lo recuerdo, pero le ponen ya como una prescripción para este año. Ajá. Ajá. Ujú. Entonces, mi pregunta es si estoy en un delito continuado por el objeto mismo de lo que se está ofreciendo y al final del día no podría prescribir Es que la acción penal. para que fuera continuado, usted tendría que estar poco a poco recogiendo. O sea, por eso es que cuando usted me dijo continuado, yo pensé, por lo menos nosotros tuvimos acá unos casos de unos dineros que se recogían en el despacho de la primera dama, pero no se estaban utilizando realmente para ninguna de las cosas que se supone que era del despacho de la primera dama, sino que lo estaban utilizando para ir de compras a la Quinta Avenida. ¿No? Y para tener tarjeta de crédito para todas estas compras que hacían allí entre presidencia y el despacho de la primera dama. Entonces, allí sí tuvimos un caso largo que sí constituían varios años que se había estado utilizando mal los dineros del Estado. Entonces, sí fue una manera continua que estaban sacando dinero que se supone que es para hacer el trabajo del despacho de primera dama, que es más que nada trabajos pues, de índole social y los estaban utilizando era para hacer compras y un guardarropa nuevo que se compró la presidenta y toda su clan de amigas. Entonces, allí sí fue un caso terrible y nosotros llegamos a perseguir ese caso hasta, sí logramos porque no prescribía, sino pasado 10 años. Lo que pasó fue que la persona principal, que era la que estaba a cargo de los dineros de el despacho de la primera dama, ella murió, le dio un aneurisma y murió. Entonces, y obviamente ella se acogió en el caso nuestro, al artículo 22 y ella dijo que ella no iba a decir nada. Así que, como por el tema de que usted no va a declarar contra sí mismo, entre eso y el aneurisma que tuvo, al final la señora se murió y nunca logramos completar el caso. Ese caso se llama Duro Dólares en Panamá. Porque parte del cash que él ya recibía apareció fue en su casa, guardado en un congelador. Entonces, ese sí fue un delito de continuar porque ella todos los meses estaba sacando un dinero que era para algo específico y utilizándolo para otra cosa que era personal, para gastarlo en ropas, en tarjetas de créditos y demás, y carros y cosas nuevas. Entonces, allí sí estaba dándose una continuidad, o sea, era una mala utilización de manera continua, pero si acá usted me dice que nada más fue un pago, ya ahí es distinto, porque nada más estamos hablando de un solo pago. Y siempre es importante ver entonces los términos de prescripción que establezca el código, de acuerdo a cuántos son los años que corresponde también. Así que por eso es que va a variar. Si se continuado tiene que darse en un periodo de tiempo por varias ocasiones. Así que acá el ejemplo que le estoy dando es de esta señora que estaba utilizando mal los dineros del Estado porque todo eso era para cosas sociales y ella lo estaba utilizando era para compras, como le digo, en la Quinta Avenida. Llegaban containers de ropa las quincenas ahí, imagínense. Y ese es dinero que era supuestamente para hacer labor social aquí en Panamá. Ese caso fue bien, bien sonado, un caso de corrupción terrible durante el gobierno de doña Mirilla Moscoso. Y tal vez no nos veríamos en un delito permanente, porque continúa, o sea, porque se mantiene el Hasta ilícito que la como agarraron, sí.
Hasta ella no llegó a terminar los 5 años de gobierno porque eso salió a la luz. Unos trabajadores, unas personas que trabajaban con ella fueron las que al final cantaron. Comprendo. Muy gentil, mi doctora. Muchas gracias. Muchas Ay, gracias. no es más. Muchas gracias por su pregunta, estimado doctor Aaron, y muchas gracias por su respuesta, estimada doctora. Justamente tenemos también una mano levantada por parte del doctor. Se congeló. Creo que se le congeló al compañero, ¿verdad? No sé a quién le tocaba. Estaba Sí, Daniel. Disculpe, doctora, ¿me escucha? Ajá. Sí, ahora sí, estaba como congelado. Disculpe, doctora. En Ujú. este preguntar el doctor Carlos Camba. Gracias, doctor. Doctora Franco, muy buenas noches. Le agradezco por su generosidad académica. Mi inquietud va encuadrada a que en los últimos tiempos el Ministerio Público o la Fiscalía a través de unos chats está tejiendo y está tratando de demostrar con los elementos de convicción de esos chats de que estamos frente a una delincuencia organizada. Entonces, este tipo de delitos que justamente están en boga, si cabe el término, o de moda en la región, nos está causando una serie de prejuicios, además del daño del tejido social, ¿no? Y la pregunta va encuadrada que tratando de hacer un símil de los escenarios con la República del Panamá, ¿cuál sería el derecho comparado que ustedes tienen tipificado en la norma penal para casos análogos o similares de lo que le hago referencia? Y tal vez con esta modernidad que la comunicación se ha vuelto tan amplia e inmediata, podría ser que ustedes ya tienen conocimiento de lo que le estoy narrando. Gracias, doctor. Ajá. Era, es un delito informático a través de la utilización de WhatsApp, chat, redes sociales. No, doctora, no son ¿No? delitos Ajá. informáticos, Ajá. son delitos contra la administración pública en general, Ujú. porque los actores, de acuerdo a lo que se está descubriendo de todo estos chats de ciertas personas que tienen o tenían la calidad de líderes delincuenciales, entonces hay diferentes actores, llámense políticos, jueces, abogados, abogados en libre ejercicio, diferentes actividades comerciales y de producción que está saliendo a la luz. Entonces, por eso es que está tipificado como una delincuencia organizada, porque estos varios estamentos están encuadrándose en una continua comisión de diferentes delitos. Entonces la señora fiscal ha armado ese rompecabezas y a través del fuero que tienen, porque hay ex asambleístas, están involucrados, Electoral. entonces hay un fuero de corte y el juez instructor es un juez de la Corte Nacional de Justicia de aquí del Ecuador, de tal manera que está llamando a juicio primero en la investigación, ha dictado medidas cautelares y de tal manera que ya los va a llamar a juicio de acuerdo a lo que tenemos conocimiento. Y la pregunta iba dirigida, este entramado, ¿cómo lo trasladamos al Código Penal panameño, algo similar en el caso de darse estos insucesos?
Eso en sí, doctora. Gracias. Ajá. Si se está refiriendo entonces a lo que sería asociación entonces ilícita para delinquir, ¿no? Pero Sí, más o menos podría delincuencia ser por ahí organizada. sí, más o Ujú, menos podría ser esa denominación, pero acá ujú. se le llama delincuencia organizada. Gracias. Sí, nosotros sí tenemos la delincuencia organizada prevista en el 328A. Entonces, y la asociación ilícita para delinquir en el 329. Así que sí, sí existe y bueno, está relacionado a diferentes cosas que pueden ser, porque puede ser droga, puede ser tráfico de personas, tráfico de órganos, o sea, realmente la delincuencia organizada pues es bastante amplia y allí también viene pues acompañado de lesiones físicas o químicas, hurto, robo de vehículos, eh, manipulaciones genéticas, piratería, o sea que es bastante amplio lo que es la delincuencia organizada, porque se puede dedicar a varias cosas. Entonces, si la persona lo hizo siendo parte de la función pública, entonces allí hay un incremento de la sanción a lo que sería pues hasta la mitad de lo que se establece. Así que la sanción, la que si no es agravante, o sea, no, no la sanción en caso de que sea delincuencia organizada sin agravante son de 15 a 30 años. Entonces, incrementar hasta la mitad si el autor está ejerciendo funciones públicas, dirección, jefatura dentro del grupo organizado. No sé si con eso le respondo a lo que usted Gracias, está. doctora. Ajá. Muchas gracias por su participación, estimado doctor Carlos, y también muchas gracias por su respuesta. Estimada doctora, es interesante este tema del crimen organizado porque justamente en nuestra realidad histórica aquí en el Ecuador nos encontramos en un punto clave al respecto a aquello, ¿no? Nunca antes visto. Y también nuestro código lo recoge también como un tema de calificación de autoría. Es decir, Mm, también lo prevé de esta forma porque también implica que en las diferentes modalidades de delitos que existen, hay bastantes que pueden llegar a adecuarse a una modalidad de autoría en crimen organizado, ¿no? Pero también respecto a eso, justamente está la autoría de aparatos criminales, ¿no? Justamente en nuestro Código Orgánico Integral Penal, lo cual lo hace un tema muy interesante y que requiere también de un buen tiempo para su análisis y ver cómo se ha aplicado en nuestro país hasta ahora, porque, bueno, generalmente cuando se escuchan noticias de diferentes tipos de delitos, se habla mucho de asociación ilícita, que es un poco similar al concierto para delinquir, como se conoce en otros ujú, países, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante este tema y quisiera, bueno, justamente nuestra comunidad jurídica, ver cómo se ha ido aplicando en el país. Sería un tema muy interesante de investigación en este momento histórico en el Ecuador, ¿no? Y asimismo también desde Panamá, usted, estimada doctora, nos ha dado bastantes insumos de su tratamiento en su hermoso país, estimada doctora. Y también tenemos una mano levantada del doctor Daniel Rueda. ¿Puede proceder, por favor, estimado doctor? Gracias, doctor, doctora, muy buenas noches y a todos los participantes, agradecerle por su tiempo y por la explicación. Yo tengo dos preguntas. La una es bueno, el delito, perdón, en este caso el derecho penal, generalmente lo que califica es el dolo en acción, la mala intención que tiene la gente para realizar
un acto. Generalmente eso es lo que va a calificar. Y también califica en temas de delitos culposos, la no previsión, el descuido, etcétera, lo que usted nos estaba manifestando hace un momento. Pero también hay una figura del dolo eventual, y no sé si es que usted lo conoce, y si es que este dolo eventual, no sé si nos podría explicar un poco para ver si es que encaja en los delitos, más que todo que tengan que ver con el delito culposo. Y en el delito culposo, definitivamente uno de ellos, de lo que yo puedo entender, y bueno, un ejemplo más práctico son los delitos de tránsito, porque generalmente ahí no existe un dolo específico, sino que más bien existe un descuido, una no previsión de cuidado que tiene la persona que está conduciendo y ocasiona un accidente. Pero también existe, en este caso también existe puede existir el dolo eventual cuando la persona, por ejemplo, ingirió bebidas alcohólicas. Entonces, ¿existe ahí un dolo eventual? ¿No existe? ¿Sigue permaneciendo la culpa? Esa es la una pregunta. La otra pregunta es en el caso del delito, de los delitos de peligro abstracto. Yo quisiera conocer más en este caso. Entiendo que en una clase anterior tuvimos, y yo pude preguntar algo similar, que el delito de trata de personas, por ejemplo, se puede calificar como un delito de peligro abstracto porque no es un delito de resultado. Sin embargo, cuando hablo de la trata de personas y hablamos de que el victimario ya estaba a punto de explotar a la víctima, no le explotó, digamos, en este caso sexualmente, sino que inmediatamente llegó a la policía y le rescata a la persona, debería ser juzgado por un delito de trata, más allá de que no exista la explotación. Pero estos casos generalmente no pasan, no se los considera como un delito de peligro abstracto, y más bien yo quisiera ahí su criterio, saber si es que efectivamente se tendría que, los jueces deberían sancionar por el delito de trata a pesar de que no se haya cometido, porque en este delito no cabería la tentativa, sino que más bien debería juzgárselo por el delito ya como que se lo haya cometido porque es un delito de peligro, pero esto generalmente en las legislaciones, ni en el Ecuador ni en otros países, creo, yo he tenido conocimiento de que hay una sentencia con en este caso, con una condena por un delito de trata, fundamentando cuando no haya habido explotación, fundamentando que es un delito de peligro. Esas son mis dos preguntas, profesora, entonces no sé si es que me ayuda con esa inquietud. Mm, Bueno, en Panamá por lo menos también, hablando del doble eventual, en Panamá ocurre muy seguido lo que es los robos a mano armada que se pueden dar, por ejemplo, a las tiendas de los chinitos o las pequeñas tiendas de abastos que hay, ¿no? Entonces, ahí a veces la persona nada más está entrando con la idea de robar dinero en seres, ¿no? O sea, está llevando el arma nada más como para hacer más efectivo o que con mayor rapidez se le dé. Pero ¿qué pasa? Que a veces si la persona es del barrio, porque puede ocurrir, y entonces los descubren, si se dan cuenta que los están filmando, si llega alguien más, y entonces se ven descubiertos y matan a la persona. Entonces ya ahí estamos hablando, o sea, usted fue con el plan original, era robar dinero, robar en seres, pero entonces termina usted con otra cosa que es matando a la persona. Entonces, allí, pues siempre hemos tenido esa discusión de que no se puede decir que es como que una tentativa de robo, porque es que al final el robo ni siquiera se consumó, lo que pasó fue que fue un homicidio. Entonces, la intención no era matar, la intención era originalmente era robar. Entonces, allí está la parte que tiene que entrar, esa parte racional y irracional, o sea, esa parte, pues, para tratar de explicar que la persona está ingresando con un plan, pero termina ocurriendo otra cosa, ¿no? Entonces, allí ya ha habido pronunciamientos en el caso nuestro del Pleno de la Corte, también pronunciamientos de la Sala Segunda, pues, y claro, van a variar porque eso depende, pues, de quién estén de turno. Nosotros no tenemos
magistrados que se quedan ahí por sécula seculorum. La gente aquí dura 10 años y después cada 10 años hay una idea distinta, ¿no? Entonces, aquí, allí lo que suelen explicar, por lo menos entre esos, el profesor Silvio Guerra Morales, que fue mi profesor de procesal penal en los años 90, él siempre nos decía que allí estamos hablando pues de un dolo eventual, porque realmente pues usted no tenía un plan, pero terminó ocurriendo fue otra cosa. Así que ahí hay que ver el tema del iter criminis, del camino al delito, porque usted entró con un plan, pero terminó en otro, y ahí hay que ver, entonces hay que ir madurando esa idea de, si nos referimos pues a actos propios o idóneos que para la producción o la materialización al final de lo que ocurrió. Pues no hubo robo, sino que al final hubo un homicidio. Así que eso es una parte pues importante. Otro aspecto cuando hablamos del dolo eventual es que este raya hasta cierto punto con el principio de culpabilidad y también el principio de Estado de Derecho, ¿no? Porque ahí entonces entraría el tema del control social, ¿no? Porque, bueno, ahí tenemos desencuentros. Alguna gente dice pues que todo ese conflicto se debe dar solamente tomando en cuenta pues la acción que fue el homicidio que le estoy diciendo, o si hubo una colisión de normas sustantivas, ¿no? Entonces ahí es un poco lo que hablamos. Así que sí se ha mencionado, por lo menos en algunas ya no está con nosotros Wilfrido Sáenz porque él ya se jubiló, pero él estaba en nuestra sala segunda de lo penal y en ocasiones pues él hablaba del dolo eventual en sus distintos, en este caso pues cuando terminaba la audiencia de juicio oral, él presentaba su decisión. A veces era muy bueno porque él no nos hacía esperar, que bueno, vas a esperar hasta 2, 3 días para que yo te dé la resolución. No, él se iba un momento a su despacho, nos hacía esperar una media hora, 1 hora, y él salía ya con la resolución. Y entonces ahí él aprovechaba, ¿no? Explicaba los motivos por los cuales tomó X o Y decisión, y a la vez entonces nos hablaba de ese dolo eventual. No sé si con eso le respondo, pues que, bueno, acá, como le digo, lo ha elaborado más la doctrina y los propios juristas panameños y los propios magistrados y jueces que son los que lo dejan debidamente recogido en las sentencias. Perdón, profesora, lo que yo decía Ajá, en algunos casos de delitos, bueno, no delitos, bueno, sí un delito culposo, por ejemplo, que es el delito de tránsito, ¿no es cierto? ajá, Cuando la persona comete, o sea, comete por la no previsión de cuidado un delito de tránsito, sí, en este caso sería un delito culposo, ujú, porque no tuvo la labor de cuidado. Pero ¿qué pasa si es que esa misma persona toma o digamos se ingiere bebidas alcohólicas y conduce un vehículo? ¿No es cierto? En ese momento, esa persona sabe que tiene o sea, está consciente de que puede una culpa, causar ajá, una culpa consciente. puede causar un Podría. accidente, podría Ujú, causar. Entonces, ujú. para mí, de alguna manera, en este caso ya entraría el dolo eventual, porque ya tiene una conciencia de que puede causar un accidente. Y que, Ujú, efectivamente existe ya la mala intención, lo que en este caso es lo que persigue el derecho penal, que es la mala intención, el dolo en el actuar. sí, Y en ese sentido, digamos, ya no entraría como un delito culposo, sino ya entraría como un delito per se, porque tenía como la conciencia de que podía pasar algo más allá de lo previsible. sí, Ese es como, no sé si es que ese ejemplo entraría en el tema de delito culposo y que sería también en todos los delitos que de pronto puede haber culpa, pero en realidad también hubo un dolo eventual, o sea, fue en un momento en el que pudo haber, no sé si es que cabería. sí, bueno, nosotros, por eso es que aquí en Panamá con los años, cada vez, porque para evitar este tipo de cosas, en Panamá cuando usted sale, sobre todo fin de semana, jueves, viernes, sábado, siempre están los controles
a todo lo largo y ancho de la ciudad de Panamá, los controles de alcoholemia. Eso está a la orden del día, porque hay muchas personas que todavía tienen esa mala costumbre y eso de que usted nada más sin haber tenido el accidente, sino por el solo hecho de ir manejando y estar más allá del límite, ya allí se llevan el carro, se lo llevan a usted privado de libertad y todo. O sea, tenemos una cosa bastante seria a la hora de ver ese tipo de cosas. Y si usted iba conduciendo y se le hace, y tiene el accidente y se hace la prueba de alcoholemia, en efecto dio alta, o inclusive hay gente que a veces va conduciendo y va bebiendo, o sea, que tienen por ahí cerca la botella o algo, créanme que usted está frito. Está listo porque realmente pues nosotros sí lo tenemos previsto. ¿Por qué se lo digo? Porque no en todos los países es igual. Hay países en donde no se convierte en un agravante, sino en un atenuante. Hay países que disculpan hasta cierto punto de que la persona se haya tomado un vino a la hora de la cena, pero vamos a decir que no cenó bien o porque se le interactuó con un medicamento, ahí es otra cosa. Pero en el caso de Panamá, sí está usted bien frito, listo para la foto, como decimos, porque allí no hay quien lo saque de ese problema, porque ya no hay ninguna manera de sacarle la castaña al fuego. Usted está, como quien dice, metió las dos patas, porque pues así está previsto. Y ha sido a razón de muchos casos que hemos tenido de personas que tienen este tipo de accidentes y resulta pues que estaban o bebidas o en efecto habían tomado algún tipo de sustancia psicotrópica o algo en cuanto a eso. No sé si ahora sí quedamos. Te ha hecho Sí, una gracias, profe. O sea, y bueno, en el delito de peligro, lo que le manifestaba frente al tema Ujú. de, el Ah, tema lo de de, peligro, ajá. El otro era el delito de peligro, ajá, estábamos hablando. Yo les traje el ejemplo del delito de peligro, pero allí yo me estaba refiriendo, era a dejar solo a un adulto mayor o a un niño. Entonces, usted me está hablando es de la trata de personas. Bueno, nosotros acá, ahí, ahí esa era una de las cosas, pues como les estaba contando, que hay aspectos de las tratas que todavía no hemos previsto porque eh, inclusive, por lo menos en Argentina, se tiene previsto no solamente que usted, por ejemplo, le quite el pasaporte a la persona y lo tenga trabajando casi que como si fuera un esclavo, ¿no? Sino que también a veces usted se aprovecha de la necesidad que tiene la persona para explotarlo, porque pues esa persona tiene que mandar dinero a casa y demás, y al final nunca se le saca su permiso de trabajo, nunca se les legaliza, siempre se le está prometiendo, nunca lo legalizan. Entonces, ellos lo tienen previsto en el caso de Argentina, según estuve viendo el fin de semana con mi colega Patricia Gallo, allí lo tienen previsto como un delito de penal laboral. Entonces ellos tienen unas clasificaciones, o sea, unas cosas son solamente trata de personas y en otra parte ellos tienen previsto como penal laboral, porque usted se está aprovechando y, eh, y sí en un largo periodo de tiempo, ¿no? Por lo menos yo tuve un caso en Panamá que lo pusimos a manos de otras personas especialistas porque realmente pues tema de migración no era lo mío, pero la muchacha sí me explicó a mí lo que le estaba pasando y de ahí yo la puse en contacto con alguien más. Pero era una chica que venía de Sudamérica y ella llegó supuestamente a trabajar como camarera. Pero ella me decía, licenciada, yo estoy trabajando todo el día, o sea, yo llego aquí a las 7 de la noche y salgo aquí 2, 3 de la mañana, o sea, ¿cuántas horas yo duermo? Ella nada más se acostaba a dormir como a las 3 de la mañana y de nuevo estaba despierta a 5:30, o sea, ¿cuánto dormía la muchacha? Y ella dice que vivía justamente arriba del restaurante, entonces estuvieron pues abusando de ella por muchos años que la tuvieron trabajando y con el cuento de que con eso que ella recogía, pues mandaba a casa y de allí les pagaba la deuda que ellos tenían por haberla traído.
pero al final nunca le habían sacado su pasaporte, nunca no la tenían en seguro social, ni nada, y como les digo, ni siquiera descansaba, porque ese restaurante no tenía, la mayoría de los restaurantes en Panamá cierran lunes o martes, pero hay unos que inclusive trabajan pues lunes, martes, domingo todos los días, así que cuando ella se acercó ya para contarme, porque estaba hastiada, ya habían pasado 3 años, no había terminado de pagar la deuda, no había visto a su familia y no había podido sacar ni sus permisos ni nada, pues estamos hablando de un típico caso de trata. Y allí, pues, Doctora, disculpe, se le acaba de apagar el micrófono. ok, algo apretamos aquí. Sí, les decía, entonces, eh, nosotros no lo tenemos previsto como que sea de peligro como tal en ese caso. Así que no sé en cuál sería el peligro en el caso, porque es que, bueno, depende también de cuál era, o O sea, sea, a profe, qué se ve, pues, porque es que una cosa es que una persona esté, vamos a decir que esté trabajando con usted porque está en una fábrica o en un restaurante, otra cosa es que, porque hay otras chicas que sí vienen en otra situación, hay chicas que vienen a Panamá, pero las traen es a prostituirlas, las meten a trabajar en un bar que tiene pues doble función, es bar y a la vez es un centro para prostituirlas, vamos a decir, y ahí sí están, corren otro tipo hay otro tipo de cosas que puede ocurrirle a la chica, no nada más sí, de... profe, Ujú. solamente, bueno, o sea, el tema de cómo funciona o cómo, o lo que la captación, los medios y la explotación de la trata, bueno, está claro, eso Ujú. lo especifica el protocolo de Palermo para todos los Sí. países de la región y Sudamérica, o sea, Ujú. esto ya. Pero ya en un caso específico de trata de personas, cuando hablamos de que, por ejemplo, la policía está haciendo seguimiento, ¿no es cierto?, Ah, o tal vez a una red delincuencial, y esta red está a punto de explotar a una persona, pero no la explota, solamente hubo ok. ya todas las acciones, digamos, para llevarle a la explotación, ¿no es cierto? Pero, Ujú. claro, antes de que se dé la explotación, ya los agentes pueden intervenir y rescatan a la víctima. Ok, perfecto. Estos victimarios deben ser procesados porque aquí no entraría la tentativa, Ujú. entraría porque se trata de un peligro abstracto. Entonces, en Sí. este caso, ¿no es cierto? Tendría que ser juzgado por el delito, deberían ser juzgados por el delito de trata pese a que no se dio la explotación. Y Ujú. esto es un poco lo que yo estaba preguntando, porque bueno, Sí, ya porque ya está en sabemos un riesgo la poco cuáles persona, son a los punto modal, de... ajá, ya Ujú. sabemos las modalidades que pueden ocurrir en el tema de trata. Sí. Pero yo le preguntaba si usted conoce un caso o está de acuerdo en que definitivamente es un delito de peligro y que se debe juzgar de esa manera más allá de que no se haya consumado una explotación, porque no Ujú. cabería tentativa. Y de hecho también les pregunto acá a los colegas que están escuchando esto, si conocen de algún caso o si pueden de alguna manera también ampliar este tema, porque realmente me parece a mí muy importante. Yo en algunos casos trato de explicar el tema del peligro, del delito de peligro abstracto, y a veces se me complica porque no existen sentencias o ningún juez, o por lo menos de los que yo conozco, ha dado una sentencia por este tipo de situación. O tal vez o por otro tipo de delito de peligro, bueno, no sé, yo un poco me especializo en el tema de trata, Ujú. pero básicamente es eso, profe. Vale. Gracias. Ajá. Perfecto, estimado doctor Daniel. Muchas gracias por su participación y muchas gracias por su acertada respuesta, estimada doctora. La verdad ha sido una jornada muy interesante en la cual hemos podido observar bastantes temas muy interesantes respecto al derecho penal, lo cual la verdad implica que yo le agradezca bastante a usted, estimada doctora, por compartirnos su tiempo, sus conocimientos, así como también el tiempo de nuestros queridos y estimados participantes y también los aportes que han realizado en esta jornada, la cual he disfrutado moderar y espero que nos podamos ver el día de mañana
justamente con este mismo énfasis y energía para continuar aprendiendo, continuar en este gran camino del aprendizaje jurídico. Estimada doctora, le agradezco mucho por su tiempo y desde la ciudad de Quito le mando un cordial saludo y le deseo que tenga una buena noche. muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, muchas gracias al moderador, muchas gracias a todos los del equipo de Latin Juris. De igual modo, voy a hacerle llevar al profesor Damián la presentación en PDF para que lo compartan si ustedes tienen un grupo o si tienen alguna cadena de correos o algo para que lo tengan también. Así que ha sido un gusto estar con ustedes y bueno, que tengan una feliz noche. Muchas gracias, estimada doctora. Justamente coordinaremos para hacerle llegar el material a nuestros queridos participantes. Y con esto me despido y terminamos la presente jornada de este gran diplomado en Derecho Penal. Una buena noche les desea el abogado Eric Grasso desde la ciudad de Quito y espero que mañana nos podamos volver a ver. Muchas gracias.